Se va a dar inicio al acto solemne programado para el día de hoy, 22 de septiembre de 2016, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat del ingeniero Rafael Isidro Quevedo como miembro correspondiente por el Estado de Barinas. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día. Apertura e instalación del acto por el académico Gonzalo Morales. Lectura del orden del día por el académico secretario Franco Urbano. Palabras del miembro correspondiente e incorporar ingeniero Rafael Isidro Quevedo. Palabras del académico Eduardo Burós como respuesta a las palabras del ingeniero Rafael Isidro Quevedo del académico Eduardo Burós. Juramentación y entrega del diploma y medallas como académico correspondiente por el Estado de Barinas por el presidente Gonzalo Morales. Palabra del presidente Gonzalo Morales. Participación del cumplimiento del orden del día. A los académicos Miguel Boco y Aníbal Martínez, acompañar al ingeniero Quevedo ante el sitio honor donde habrá de proferir su incluso incorporación como académico correspondiente de la Academia por el Estado de Barinas. Comité directivo: Gonzalo Morales, Eduardo Burós y Franco Urbani. Dignos miembros honorarios, reconocidos miembros correspondientes, eminentes asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores presidente, individuos de número y demás miembros de las academias que nos honran con su participación en este acto. Autoridades universitarias, miembros de organismos internacionales y nacionales de agricultura y alimentación que nos acompañan, colegas de la promoción Álvaro Martínez Lázaro, respetados profesores universitarios y estudiantes que concurren a esta sesión solemne, distinguida familia Quevedo Camacho y Quevedo Maidén, que nos acompañan, señoras y señores. Deseo iniciar mis palabras agradeciendo a la Honorable Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat por aceptarme entre sus miembros. Desde el centenario del nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar, con cuyo motivo el general Antonio Guzmán Blanco tuvo a bien fundar la Academia Nacional de la Lengua, se constituyeron progresivamente las ilustres corporaciones hasta culminar al final del siglo XX con la más reciente de ellas, la de Ingeniería y el Hábitat, vinculada con un amplio campo del conocimiento y con un gremio que, como el de los ingenieros, representa más de 300.000 universitarios en diversas áreas del quehacer profesional, científico y académico de la vida nacional, dando su aporte al desarrollo del país en aspectos tan diversos como la ingeniería civil, de petróleo, geología y minas, electricidad, electrónica, mecánica, industrial, química y de procesos, de producción, de sistemas, agronómica, del ambiente, geomática y muchos otros, donde sus miembros constituyen un banco de talentos humanos al servicio de la nación y a su colegio de ingenieros en una institución que a través de su larga historia ha sido un órgano rector y asesor del desarrollo nacional, público y privado, en los diversos campos de su competencia
en los cuales los ingenieros han dado su aporte para modernizar el país y crear las condiciones para una vida mejor de los venezolanos. Al asumir esta incorporación como miembro correspondiente por el Estado Barinas, la entidad federal de la cual soy oriundo, me siento en la obligación de destacar la importancia de mi región natal. Según el Anuario Estadístico del año 2000, uno de los últimos que disponemos, el Estado Barinas tiene un territorio de 35.200 kilómetros cuadrados, cerca de 3,84% del territorio nacional, con una topografía y una fisiografía diversa, tanto de montañas, colinas de piedemonte, terrazas y extensas llanuras regadas por numerosos ríos, con una vegetación de bosques y sabanas y formaciones de los períodos ternarios y sedimentos blandos cuaternarios que albergan en su seno ricos yacimientos petrolíferos y gasíferos y tierras aluvionales apropiadas para la agricultura, para la cría y el desarrollo forestal. 141 días de lluvia al año, 523.581 habitantes para ese entonces, que para hoy son más de 600.000, 1.014 planteles de educación básica y media diversificada, una universidad pública, la UNEYES, y núcleos de varias universidades públicas y privadas, 18 bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y cerca de 200.000 alumnos, desde el preescolar hasta la universidad y los posgrados, todo lo cual representa más del tercio de la población de los planteles educativos, cifras muy distintas a aquellos 30 escuelas federales y 700 alumnos que siglo y medio atrás, cuando entregó el general Guzmán Blanco, existían en el territorio del Estado. Similarmente ocurre con el desarrollo social, una esperanza de vida de cerca de 69 años, que a pesar de ser 5 años menos que el promedio nacional, es muy superior a la de aquellos años de enfermedades endémicas y de atraso del siglo antepasado y primera mitad del siglo pasado. Situación análoga se puede notar en los procesos productivos, donde se contaba para el año 2000 con un beneficio de 80.000 cabezas de ganado vacuno, 20.000 ovinos y caprinos, 162 millones de litros de leche y más de 4,5 millones de kilos de queso, casi 2 millones de kilos de pescado, una significativa producción forestal, una producción petrolera sostenida que constituye un aporte significativo al ingreso nacional, todo lo cual contrasta con aquel cuadro de atraso y de pobreza con el cual tanto Barinas como Venezuela entera se enfrentaban a la muerte del general Juan Vicente Gómez. Un Estado que nuevamente se ha convertido en lugar de encuentro de un flujo migratorio notable de los Andes, del Táchira, de Mérida y de Trujillo, y aún del Zulia y del sur, provenientes de Apure y del noreste de Portuguesa y Lara y Falcón, para establecerse en esta encrucijada de caminos que es Barinas, junto con migrantes europeos y latinoamericanos, en un nuevo crisol poblacional que convive y trabaja en sana paz. Ese panorama de la Barinas de fines del siglo XX se corresponde con un país en pleno desarrollo que cierra el más largo ciclo civilista de la vida republicana. Surgen los albores de 1958 y se afianza en la Constitución de 1961 como el periodo democrático de más larga duración en la historia nacional. En ese periodo se devolvió el estamento militar a los cuarteles, se establecieron unas fuerzas armadas al servicio de la nación y no de una parcialidad política. Se impulsó el mérito como base para la eficacia y la eficiencia en la gestión pública, la sustitución de importaciones y la protección de la producción nacional, el desarrollo de las industrias básicas del hierro, el acero, el aluminio y la petroquímica, un intenso desarrollo social en los campos de la salud,
se controlaron las enfermedades endémicas del país y se incrementó la expectativa de vida del venezolano a 73 años. Se impulsó la educación en todos sus niveles, se construyó la infraestructura de vialidad, obras públicas y electricidad con la red interconectada nacional que garantizó la energía necesaria para el país e incluso para la exportación, sin apagones, servicios de agua potable, salubridad, vivienda, puertos y aeropuertos, una infraestructura vial orgullo de la América Latina, la reforma agraria y la búsqueda de la seguridad alimentaria, el desarrollo urbano y el turismo. La educación como factor esencial del desarrollo humano cobró una importancia esencial, llegando a colocar a la tercera parte de la población en las aulas. Se promovió el deporte, la recreación y el florecimiento de la ciencia y la cultura. Se creó un ambiente de paz, convivencia y tolerancia en medio de un régimen pluralista y respetuoso del pensamiento y las convicciones políticas y religiosas. En esa república civil, alternativa democrática y progresista, como lo destacan distinguidos pensadores nacionales en el libro recopilado por el ingeniero José Curiel, una etapa de la vida nacional donde crecen todos los indicadores propios de una sociedad en desarrollo y se logra un posicionamiento internacional de Venezuela en un desarrollo independiente y soberano con la Comunidad Andina de Naciones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Acuerdo de Ginebra para reivindicar nuestro territorio Esequibo, el Acuerdo Cultural Andrés Bello para integrar la educación en América Latina, la denuncia del Tratado Comercial con los Estados Unidos, la presencia del país en los foros internacionales, la independencia y el equilibrio entre los poderes y la libertad plena de opinión, de información y del ejercicio del pluralismo en todas sus manifestaciones. Es en ese contexto cuando insurge el teniente coronel Hugo Chávez Frías en la vida política de la nación, con la clásica asonada militar de un golpe madrugador, más de 200 muertos y miles de heridos, de la crisis política que ya estaba acunada por la falta de renovación del sistema, la decadencia del bipartidismo, los vicios administrativos, la caída de los precios del petróleo y el desencanto popular, surgió por la propia votación popular el régimen mal llamado del socialismo del siglo XXI y de la Quinta República, que si bien permitió una nueva constitución para renovar el sistema político, con rapidez inaudita asimiló los vicios de todos los gobiernos anteriores y en una época de vacas gordas por el aumento de los precios del petróleo como nunca había ocurrido, ha provocado el despilfarro, la corrupción, el caos social y el desastre económico y político al cual hoy asistimos y del cual somos testigos y víctimas los venezolanos de hoy. La bautizada como Quinta República es, en mi criterio, el 11º ciclo histórico en la vida republicana. Como los venezolanos de hoy podemos dar testimonio, este ya largo periodo de 18 años, bajo el signo del caudillo de Sabaneta, agravado por la pavorosa gestión de su sucesor, han hecho retroceder al país a escenarios del pasado, asimilando el enfrentamiento y la persecución del poder legislativo y el uso de bandas armadas de los hermanos Monagas. Un ambiente de caos social como aquel que derivó de la guerra federal, la corrupción administrativa que se institucionalizó en los gobiernos de Falcón y Guzmán Blanco, la intolerancia política y la persecución de la disidencia que caracterizó el ciclo marcado por los generales Castro, Gómez y Pérez Jiménez, el intento de regresar a la economía del conuco y a la vida artesanal de los inicios del siglo XX, cuando se produjo el desabastecimiento, la crisis de la agricultura y la creación de una economía signada por la escasez, el desabastecimiento, el racionamiento
y la falta de seguridad alimentaria para una población que cada día evidencia más el hambre y la desnutrición, especialmente en la población más pobre, y más grave aún, en su niñez, todo lo cual puede conducir a las futuras generaciones al atraso mental, a la reducción otra vez del peso y de la talla del venezolano y asumir el país en pleno siglo XXI en las enfermedades y atrasos que logramos superar el siglo pasado, en un ambiente en el cual el aparato productivo de la economía nacional, que con sus industrias, comercio, sector financiero y de servicios se había consolidado para finales del pasado siglo, ahora se encuentra en ruinas por la expropiación indiscriminada de unidades productivas, el manejo ineficiente y poco transparente de las empresas públicas, el cierre de miles de empresas debido a los controles y presiones del propio gobierno y, más dramático aún, la migración de más de 2 millones de venezolanos emprendedores, empresarios, comerciantes, profesionales y especialmente jóvenes talentosos que han visto roto el sueño de su futuro en la patria que los vio nacer y los educó para tener que emigrar hacia todos los países del orbe, hasta los más lejanos continentes de la tierra, en busca del trabajo, de seguridad y del bienestar que no han podido encontrar en su propia tierra. En este periodo de la mal llamada Quinta República, también han proliferado los grandes desajustes de la sociedad contemporánea, el de la criminalidad y los homicidios en masa, que ponen a Venezuela como uno de los países más inseguros del mundo, donde el asesinato, la extorsión y el robo son el pan de cada día, campea la impunidad y la fuerza pública, en vez de proteger al ciudadano, se concentra en reprimirlo cuando manifiesta sus inconformidades y protestas. El del narcotráfico, un mal de una alta gravedad que al mayor y menor campea en toda Venezuela, en el cual se ven envueltos desde los vendedores al detal que pululan en nuestros barrios hasta grandes traficantes, oficiales de las Fuerzas Armadas y aún familiares de la propia familia presidencial, convirtiendo este flagelo de la sociedad en una actividad sin castigo. El mal de la corrupción generalizada en todos los niveles de la administración pública, que ha consumido la riqueza nacional en la formación de una nueva casta de millonarios que despilfarran sus fortunas en el exterior y ostentan al nomás llegar a cargos públicos las evidencias del enriquecimiento ilícito. La reducción del trabajo productivo por el cierre de empresas y fuentes de empleo, condenando a gran parte de la población a la pobreza y a la indigencia, quienes destinan su tiempo útil haciendo colas para poder comprar 4 o 5 productos básicos de consumo. La violación de la propiedad privada, que se traduce en invasiones de tierras, saqueos, tomas de empresas y hasta de viviendas y estaciones experimentales de las universidades nacionales, eliminando todo estímulo a la inversión de capitales nacionales o extranjeros. La cárcel y la tortura contra la disidencia y los que opinan de conciencia, como lo han reportado las organizaciones defensoras de derechos humanos y lo han reconocido las organizaciones de las Naciones Unidas. La violación del Estado de Derecho y de Justicia, evidenciado en la interpretación arbitraria, caprichosa y extrapetita de las leyes, así como la violación constante de la Constitución de la República por los gobernantes, y más grave aún, por el Poder Judicial, que desde el mismo Tribunal Supremo de Justicia hasta los jueces de parroquia produce sentencias favorables al Ejecutivo y a sus partidarios, desaplicando el verdadero contenido
espíritu, propósito y razón de las leyes. El mal del caos político y social mediante el fomento del paramilitarismo oficial, a través de la formación de milicias y mal llamados colectivos armados y motorizados que siembran el terror en las manifestaciones públicas y luego utilizan su poder de represión en los barrios para ejercer un dominio armado y protegido por el propio gobierno. El mal del clientelismo y el sectarismo en el funcionariado público, que lanza a la calle a todo empleado público, por competente que éste sea, si osa emitir una opinión oral o escrita de disidencia o de sospecha de ella, echando por el suelo la ley orgánica de la administración pública. La hegemonía comunicacional, asumida y ejecutada públicamente por el Ejecutivo para controlar la información y la opinión plural de los venezolanos y poder ocultar las manifestaciones de información, de descontento y los vicios que se han ido acumulando en la sociedad como verdaderas pústulas en un país enfermo en lo político, económico y social, cuyos síntomas ya inocultables marcan el fracaso del mal llamado socialismo del siglo XXI, no solo ante los propios venezolanos que lo sufren, que lo sufrimos, sino también ante la opinión internacional y el mundo entero, que es testigo vivo del desastre nacional. Y también los mitos que falsamente se han venido acuñando en la creencia popular. Ya es hora de superar estos viejos mitos que han hecho mucho daño a la vida del país. El mito del caudillismo, con la búsqueda del hombre providencial que a la cabeza del país asume para sí todas las funciones y atribuciones de los poderes públicos, deviniendo en un dictador sin control alguno, convirtiendo su voluntad en la ley y abusando arbitrariamente de sus atribuciones como mandatario, como ha quedado evidenciado a través de toda la historia nacional, mientras los hombres de pensamiento, los verdaderos estadistas y quienes pueden en el trabajo de equipo construir el país, se pudren en las cárceles o son lanzados al ostracismo y al olvido. El mito del militarismo salvador, que recurrentemente, frente a situaciones coyunturales que en el devenir histórico de la nación se han presentado, se tiende a pensar que un hombre, por el hecho de vestir el uniforme y ser depositario de las armas de la República, está llamado a resolver las crisis que se van presentando, sin darnos cuenta que cada vez que asumen el poder, históricamente se han llenado de privilegios, se han extralimitado en sus poderes, han corrompido la administración pública y cometido graves errores como estadistas, como administradores de la cosa pública y como funcionarios al servicio de la nación. El mito del heroísmo, que a través de un relato histórico y la práctica de los gobernantes han convertido en un culto exagerado y deformante el sacrificio de nuestros libertadores y en admiración y pleitesía a todo aquel que se alza en armas en mano para reclamar lo que no pudo hacer por la razón y por las fórmulas civilizadas de la política. Más allá del debido respeto y reconocimiento al padre de la patria, su nombre y su doctrina han servido para justificar las más disímiles conductas, olvidando la praxis más elemental de sus mensajes y su rectitud, sencillez y honestidad personal. A partir de allí, todo aquel que se levanta y llena de sangre el suelo de la patria, dejando a su paso miles de cadáveres y en ruinas el país, es digno de un capítulo y un reconocimiento en la historia nacional y de una estatua por sus hazañas y hasta por sus arbitrarios procederes. Pero el héroe civil, aquel que se destacó por su trabajo productivo, por su capacidad civilizadora,
por la construcción de obras de beneficio colectivo, el escritor, el literato, el poeta, que dejó sus libros como legado para las nuevas generaciones, el artista con sus obras plásticas y musicales en homenaje a la belleza y la creatividad, el educador que formó generaciones de ciudadanos, el juez recto, el médico que salva vidas y protege la salud de la población, el científico que dedica su esfuerzo a resolver problemas y desarrollar inventos, y en general el hombre que trabaja. Ese suele ser olvidado cuando en otros países más avanzados reciben el justo reconocimiento como benefactores de la humanidad. El mito de ser el país más rico del mundo, que se nos ha repetido desde la escuela y desde las tribunas, por tener unos recursos naturales con los cuales la naturaleza ha sido tan generosa con esta tierra. Esa manera de pensar ha conllevado que quienes nos gobiernan creen que ellos son los dueños de la riqueza nacional, que tienen facultades para apoderarse de ella y convertirla en su propio peculio y patrimonio y regalarla a manos llenas a sus amigos y a otros países sin rendir cuentas a sus ciudadanos, y a estos, a su vez, los alivia pensar que aunque sea unas migajas convertidas en una beca, en un subsidio, en una misión o en una bolsa de comida, le sustituye el ingreso que con dignidad y decoro debe recibir por un trabajo digno, que debe ser valorizado por la sociedad para no incentivar, para incentivar la disciplina, la organización social y la labor en equipo, para producir y asegurar un ingreso nacional que satisfaga las necesidades fundamentales de alimentación, salud, vestido, vivienda, educación, recreación y servicios fundamentales. El mito de la viveza criolla, que nos lleva a mirar, oír y admirar embelesados a aquellos encantadores de serpientes que con un verbo fácil, faltan o llegan tarde a su trabajo, dejan para mañana sus compromisos, no suelen tener oficio conocido y muchos proyectos imaginarios, engañan la buena fe de la población y se les justifica el robo descarado de la cosa pública, la estafa a los privados, la obtención de ventajas mediante la artimaña y el engaño, y que a sabiendas de su mala conducta se suele emitir un reconocimiento con ese decir común: fulano de tal si es vivo, para arropar con un manto de perdón y de olvido sus malos procederes, que por contrario sensu hace que quienes se parten el lomo trabajando y cumpliendo con su deber como ciudadanos para vivir honestamente y contribuir al progreso de la nación, entonces sean calificados como pendejos sin reconocer con justicia que son ellos quienes contribuyen a asegurar el bienestar nacional. Es necesario impulsar una nueva república que se abra a los avances de la ciencia y de la técnica y del humanismo del siglo XXI, que nos lleve a recuperar el tiempo perdido, los atrasos y retrocesos que han ocurrido, y con la fuerza superior del espíritu y el verdadero valor de los venezolanos, nos coloque de nuevo en la senda de una sociedad rectamente ordenada, donde los valores fundamentales del hombre y de las sociedades democráticas superen las fuerzas regresivas que nos acosan. Entre todas las iniciativas que deben impulsarse para colocar de nuevo a Venezuela en la senda democrática y de sostenido desarrollo, a tono con los avances civilizatorios del siglo XXI, hay que revalorizar la educación como base fundamental en la formación del ser humano. Una educación que, como ya lo decía Píndaro, permita que el hombre llegue a ser lo que quiere ser. Este proceso debe permitirle al ser humano su formación
tanto en valores espirituales como en el conocimiento científico y humanístico, en las competencias suficientes para realizar su vida en el marco de nuestra sociedad y en el marco ambiental, político, económico y social y cultural dentro del cual le toca vivir. Se trata de un proceso en el cual la familia debe tener un papel protagónico, con los padres como maestros permanentes del niño en formación, mediante la estimulación temprana, el afecto, la comunicación, la formación de hábitos y la adopción de principios y valores que le permitan orientar su vida y realizar sus fines, donde participe la escuela y los maestros en su proceso educativo como persona e individuo, facilitando el ejercicio de su libertad en una actitud de aprendizaje constante a lo largo de toda la vida, donde cada ser aprenda a aprender, a razonar correctamente y a capacitarse para el trabajo y la vida en sociedad. Donde el Estado, como parte esencial del cuerpo político, oriente sus esfuerzos al respeto de la ley y a la búsqueda del bien común. Armonice las acciones necesarias para promover la educación de los ciudadanos, balanceando los objetivos y esfuerzos por el crecimiento y desarrollo personal de cada individuo con las acciones y demandas que esa misma sociedad requiere para su desarrollo y progreso, incorporando conocimientos, competencias, destrezas y habilidades para su desempeño, los hábitos de vida y valores morales, éticos y culturales, religiosos y cívicos que le permitan actuar y convivir en paz dentro de la sociedad, logrando el progresivo desarrollo de sus potencialidades y condiciones tanto físicas como psíquicas, su espiritualidad y sus especificidades. Una actividad que logre hacer de cada ser humano un ser único y particular, que aproveche sus inteligencias múltiples para aplicarlas en la potenciación de sus habilidades y capacidades en un proceso de aprendizaje reflexivo y significativo, que no se limite a la racionalidad y a la lógica cartesiana del conocimiento técnico y científico, sino también que atienda a los procesos vinculados a todo el cerebro, permitiendo la creatividad, la sensibilidad artística y cultural, la existencia de rasgos y característicos y dones personales que configuran las cualidades de cada individualidad, todo lo cual supone una educación para todos, no solo en cantidad, sino fundamentalmente en calidad. En esta perspectiva se inscribe la educación universitaria, cuyo papel estratégico está dirigido a perfeccionar la formación de un ciudadano que ingresa a la adultez para enfrentar la vida y la educación desde la perspectiva de la responsabilidad y el ejercicio pleno de su libertad. En una institución que, como la universidad, constituye una comunidad de intereses espirituales, culturales, científicos y tecnológicos, de profesores, estudiantes y egresados, en procura de la verdad y el afianzamiento de los valores trascendentales del hombre, tal como lo concibe nuestra Constitución y nuestra ley de universidades vigente. Con su carácter autonómico y democrático garantizado en nuestra Carta Magna, sus funciones no podrán limitarse a las ya clásicas de la docencia, la investigación y la extensión cultural y científica, sino también al ejercicio de un papel rector en todos los campos de la vida nacional, mediante la actuación de ese poderoso trinomio que plantea nuestra Constitución en la interacción de profesores, estudiantes y egresados, en acción sinérgica con los más diversos sectores de la vida y de la sociedad nacional, en el esfuerzo permanente por la búsqueda de sus fines, con una estrategia flexible y sostenida de propensión al cambio, búsqueda de la innovación y el aporte de soluciones efectivas
a los complejos problemas que va enfrentando el país en los retos que le plantea su progreso constante. Es en este escenario la Universidad Venezolana, que enfrenta diversas amenazas y desafíos que exigen de la misma un liderazgo fuerte y un esfuerzo extraordinario. Por un lado, tiene que resolver al interior de la misma y dentro del ejercicio de su autonomía la renovación necesaria para evitar el aislamiento de sus claustros, el quedarse atrás en la gestión del conocimiento y el avance de la ciencia y de la técnica, armonizar sus equipos humanos para abordar las tareas de investigación de los grandes problemas del desarrollo nacional, la integración sistémica de las diversas universidades entre sí, mediante el uso de la cibernética y las comunicaciones electrónicas para constituir un cuerpo sinérgico interconectado, y en establecer una relación dinámica y permanente con el entorno nacional para interactuar con los diversos actores del desarrollo y ejercer ese papel rector que constituye una de sus más elevadas responsabilidades. Por el otro lado, las universidades autónomas tienen que enfrentar la agresión exterior, por la cual están siendo afectados de diversas maneras y por la acción gubernamental en su contra. Una reducción constante de su presupuesto en términos reales, donde el sueldo de los profesores y las provisiones estudiantiles se han recortado de tal manera que ya no son suficientes para cubrir la canasta alimentaria. Reducidos a la pobreza y enfrentados con sus necesidades más vitales, muchos son con elevadísimos niveles científicos y humanísticos, se han visto en la necesidad de migrar a centros de pensamiento en el exterior, y las plazas vacantes ya no tienen el incentivo y el interés para ser llenadas por los jóvenes habida cuenta de sus magros salarios. Para agravar esta amenaza, los fondos para investigación son muy escasos, la renovación de equipos y materiales para la enseñanza y la investigación es imposible, y el mantenimiento de sus instituciones se hace nugatoria. A esta crisis financiera se agrega el trato discriminatorio e injusto en la aplicación de las políticas públicas hacia sus instituciones, la imposibilidad de financiar viajes a eventos científicos, de cumplir con convenios y compromisos internacionales, y el acoso permanente de sus instalaciones por grupos violentos que afectan la paz y la convivencia universitaria. Es necesario, por tanto, que la universidad mantenga esta llama de rebeldía que ha hecho presente en las horas más difíciles de nuestra historia, la misma que hizo eclosión con la generación del 28, que encabezó la manifestación popular del año 36 del siglo pasado, con su rector a la cabeza, a la que acompañó el pueblo venezolano. La del 23 de enero de 1958, que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez, la que se levantó en el 2007 para decirle no a la reforma constitucional del teniente coronel Hugo Chávez, y la que ha estado presente con su voz crítica y su liderazgo en los asuntos fundamentales de la vida nacional, y que hoy nuevamente es reclamada por el pueblo para encabezar de nuevo el rescate de la democracia plena, de la alternabilidad republicana, de la transparencia, la honestidad y la eficacia en la administración pública, y por encima de todo, del respeto a la dignidad del ciudadano, a sus libertades y a sus derechos humanos. Por otra parte, es indispensable implantar un nuevo sistema de trabajo y producción que aproveche las capacidades y vocaciones del venezolano, que reintegre a la población económicamente activa a los procesos productivos que generan valor agregado, ingresos y bienes de consumo para cubrir la demanda nacional y las necesidades fundamentales de la población. Para ello se requiere cambiar el modelo de desarrollo y otorgar las garantías necesarias
para que los ciudadanos puedan reencontrarse con sus iniciativas, con su vocación emprendedora y con el apoyo del Estado para impulsar una economía productiva donde el hombre pase de perder su tiempo en largas y agotadoras colas a dedicar sus horas útiles en el trabajo productivo en la agricultura, en la industria, el comercio y los servicios, haciendo aportes al Producto Territorial Bruto y devengando ingresos que le permitan mejorar su nivel de vida y encontrar su bienestar familiar sin tener que humillarse para recibir una dádiva. En esa perspectiva, hay que fortalecer el desarrollo de la agricultura venezolana, la cual pasa por una crisis estructural tanto o más grave que la vivida en las primeras décadas del siglo XX. La caída drástica de la producción, las relaciones de intercambio negativas, el envilecimiento de los precios de las materias primas de origen agropecuario, la escasez de maquinarias y de equipos, de semillas, de fertilizantes, agroquímicos y de insumos en general para la producción agropecuaria, la inseguridad física y jurídica, las complejas e innumerables regulaciones gubernamentales, la legislación restrictiva y el total control e interacción en los procesos de producción y de distribución de los productos, las confiscaciones y expropiaciones masivas que han conllevado a transformar unidades productivas exitosas en más de 5 millones de hectáreas abandonadas y en barbechos, el creciente desempleo y la expansión de la pobreza rural, aunado a la reaparición de enfermedades endémicas que ya habían sido controladas, y en general un clima de pesimismo y recesión en el campo que exigen, como en otras áreas del quehacer nacional, de un cambio profundo en el modelo de desarrollo. Es necesario crear condiciones de vida atractiva en el campo, formular un plan de desarrollo rural que implique un programa de inversiones en vialidad, servicios, transporte, comunicaciones, salud, educación, capacitación del talento humano para la producción, crédito y asistencia tecnológica, simplificación y apertura de los mecanismos de comercialización, tanto de insumos como de productos. Hay que simplificar la legislación y reglamentación para garantizar la libertad de producción consagrada en la Constitución, otorgar verdaderas garantías a la propiedad y al trabajo productivo, privilegiar el talento humano, la productividad y eficiencia, así como el conocimiento técnico y científico aplicado a una agricultura avanzada en sus métodos y sustentable en sus resultados, donde la ingeniería y los agrotécnicos tengan un papel protagónico y estratégico. Es necesario entender que la agricultura tropical, como la nuestra, está sujeta a mayores riesgos e incertidumbres que la de los climas templados, por la abundancia de plagas, enfermedades y malezas que la luz solar, las altas temperaturas y humedades relativas multiplican exponencialmente, convirtiéndola en un competidor agresivo de todos los cultivos. La variabilidad climática y otras razones de orden estacional y biológico exigen, para obtener buenos resultados, que el esfuerzo organizacional, práctico, técnico, científico, físico y financiero tenga que ser mayor que en otras latitudes, y se requiere un mayor apoyo y compensación del Estado que aquellos que otorgan generosamente a sus productores en los países desarrollados del mundo, que han logrado excedentes para la exportación. Junto con ello, es necesario un marco institucional, normativo y de políticas públicas que devuelvan la confianza y estabilidad al productor y a la sociedad rural en su desarrollo territorial.
Pienso que debemos superar tanto las malas prácticas de nuestros gobernantes como los mitos que nos han conducido a vivir de espejismos y quimeras. Volver a poner los pies sobre la tierra y entender que el progreso de los países se basa en el talento de su población, en una educación de calidad, en la disciplina y eficacia para el trabajo productivo, en la equidad y la igualdad de oportunidades para cada quien, el respeto a la condición humana, plural y diferente, y en la convivencia e interacción en una sociedad donde el gobernante esté al servicio de los ciudadanos, en un clima de libertad y de justicia, y donde podamos compartir en paz y en amistad una patria común. Muchas gracias. Invito a los académicos Boco y Torres a acompañar al académico Eduardo Burós al sitio de honor para dar el discurso de contestación. Muy buenos días a todos. Señor presidente, distinguidos miembros del comité directivo, respetados individuos de número, dignos miembros honorarios, reconocidos miembros correspondientes, eminentes asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, señores presidentes, individuos de número y demás miembros de otras academias que nos honran con su participación en este acto, autoridades universitarias presentes, miembros de organismos internacionales y nacionales de agricultura y alimentación que nos acompañan, colegas de la promoción Álvaro Martínez Lázaro, respetados profesores universitarios y estudiantes que concurren a esta sesión solemne, distinguidísima familia Quevedo Omaidán, señoras y señores. Agradezco a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat la distinción con que me ha honrado, otorgándome la deferencia de dictar el discurso de bienvenida al doctor Rafael Isidro Quevedo. No es fácil vencer la emoción de recibir en esta sala capitular, cumpliendo con la solemnidad académica de incorporación como miembro correspondiente por el Estado Barinas, a uno de los más representativos miembros de la 22 promoción de ingenieros agrónomos de la ilustre Universidad Central de Venezuela. Ruego a Dios que la voz no se me quiebre al pronunciar estas palabras, y es que Rafael Isidro y yo somos condiscípulos, compañeros de andanzas universitarias y amigos en un largo periodo de 55 años. Compartimos una herencia común, nuestra formación en las aulas, parcelas experimentales y laboratorios de la Facultad de Agronomía. Desde sus tierras nos habla una herencia de sucesos nacionales. Es por el engrandecimiento del país, dando permanente testimonio e invitando a todos en esta acción, a la unión en esta acción solidaria. Ofrecíamos con pasión juvenil fortalecer la institución universitaria. Sellábamos nuestro pacto con el juramento colectivo de constituir nuestro quehacer en el estudio constante, en la renovación permanente, en ser una promoción de hombres para el trabajo. Asumíamos
que en una correcta jerarquía de valores, trabajar es lo primero. Declarábamos sentirnos voluntarios activistas de comunidades con derechos, libertades y actividades propias, y donde cada hombre, en plena facultad de sus libertades cívicas y sociales, pudiera participar en la construcción de una civilización signada por el saber, la colaboración, la espiritualidad y la fraternidad. Conmueve releer nuestro compromiso, pero se hace inmensa la emoción y el orgullo de ver materializada la obligación enunciada en la trayectoria de vida de Rafael Isidro Quevedo. Antes de desgranar los acontecimientos de su quehacer profesional, permítanme hacer una breve semblanza de su vida familiar y de los recuerdos conllevados del primer lustro de los años 60 del siglo pasado, cuando compartíamos aulas, ilusiones, vocación, aprestos juveniles, cuando organizábamos nuestra futura comunidad de egresados, cuando expresábamos ideas y nos sentíamos arquitectos del hogar nacional. Nos cuenta Rafael Isidro en las memorias breves de los integrantes de la promoción Álvaro Martínez Lázaro que su familia por ambas ramas es montañesa, andina, de las cuestas del flanco suroriental de la cordillera que custodia el llano barinés. Su padre nació en una aldea cercana a Niquitao en el estado Trujillo y su madre en Calderas en el estado Barinas. En esta zona de montaña y en la del Piedemonte transcurrió su infancia, ya que su familia se trasladaba de las tierras altas a las llanas en pos de mejoras económicas y volvía a la montaña en procura de una mejor calidad de vida y facilidades para la educación de la prole. Justamente en uno de montaña ocurrió su alumbramiento en el poblado de Masparrito, en el estado Barinas. Leer las crónicas de sus primeros días en esas memorias es sentir la emoción de la pasión por el trabajo, el compromiso de los padres por procurar un futuro progreso para sus hijos, la convicción de la necesidad de educación como palanca para el futuro que imaginaban y que el tiempo les confirmó. Además, es sentir el calor del fogón, el olor del café humeante en las madrugadas andinas y el fuerte sabor del queso llanero. En su crónica, Venezuela se engalana de paisajes y sentimientos. Su adolescencia transcurrió entre Mérida y Barinas, capitales de estado que ofrecían estudios de bachillerato, un esfuerzo familiar que requirió demostrar muy tempranamente la buena siembra de valores durante la infancia. Con la bajada de aguas del año 1961, como otros tantos aspirantes, arribó a Maracay en la búsqueda de su formación como ingeniero agrónomo. Imagino la disciplinada actitud con que ha debido desafiar aquellos días iniciales. Solo así podía superar el torbellino de enfrentar un mundo nuevo, muy lejos de casa, reconociéndose parte de un conglomerado de costumbres diversas, con angustias y percepciones de la vida diferentes, en medio de compañeros inmersos en las luchas políticas de la época, pero coexistiendo con otros, interesados, por encima de todos, en vivir su libertad, quizá auténticos precursores de las revolucionarias ideas del Mayo francés de 1968, y con otros, tal vez los menos, que imaginaban negocios prósperos, productos de su actividad, y algunos otros que asumían la tarea de estudiar como una larga vela para consagrarse al servicio de la patria. Así recuerdo nuestro mundo, aquellos 5 años de intensa formación autónoma, ejercicio de voluntad y manifestación de madurez acelerada. Rafael Isidro lo vivió con serenidad y rigurosidad, tal como lo pudimos apreciar en su tránsito universitario, donde pudo cumplir una tesonera labor política que le ganó el respeto de propios y adversarios, a la vez que pudo culminar su carrera en 5 años, formando parte del escaso grupo que lo alcanzó y adicionalmente proyectando su futura labor docente como profesor de bachillerato y como preparador en el Departamento de Economía Agrícola. Valores, raíz profunda del tronco familiar que rindió fruto el 11 de mayo de 1967 al asumir el compromiso voluntario que hemos abocetado y, por supuesto, al día siguiente al ser investido de su grado universitario.
Rafael Isidro Quevedo se recibió de doctor en Ciencias Agrícolas con mención honorífica en la Universidad Central de Venezuela en 1990. 20 años antes había alcanzado el grado de magíster en Economía Agraria en la Universidad Católica de Chile. Patente demostración del cumplimiento de nuestro juramento del quehacer en el estudio constante. Su carrera profesional se puede estructurar en 5 grandes áreas de dedicación: la docencia y gerencia de la educación superior, la administración de asuntos públicos para el desempeño de la agricultura y la ganadería, la cooperación y asesoría internacional en ciencias agrícolas, la gestión agropecuaria y la consejería de alto nivel en educación, cooperación y difusión del conocimiento para el desarrollo del sector agropecuario. Su carrera docente cubrió el escalafón universitario hasta alcanzar la dignidad de profesor titular en la Universidad Central de Venezuela en 1991. Sus cargos administrativos cubrieron la jefatura del departamento y la dirección de la escuela. En este cargo condujo la reforma curricular de la enseñanza de la carrera de Ingeniería Agronómica, de la cual estaba convencido que debía desagregarse en grados particulares. Visión vanguardista que se tuvo que conformar con la instauración de 5 menciones, con gran libertad de escogencia por el estudiante. Currículum que duró por 30 años y que tuvo la virtud de innovar en la docencia agronómica, creando reformas pedagógicas, cambios en el sistema de evaluación, la incorporación del trabajo de grado, las asignaturas deportivas y culturales y otras innovaciones, muchas de las cuales siguen aún vigentes y sirvieron de base para otras reformas educativas y para el diseño de las carreras de la UNIYES, alma mater a la que se consagró con pasión durante su ejercicio rectoral. Bajo su rectorado, en aquella universidad, se completó el desarrollo de 16 carreras profesionales, de las cuales le cupo el honor de graduar a sus 3 primeras promociones. Se impulsó un vigoroso programa de investigación y de extensión. Se inició el ciclo de publicación de libros y de la revista científica de ciencia y tecnología. Se promovió la formación de diversos posgrados, el mejoramiento de la calidad de la educación, el estímulo al rendimiento estudiantil y la vinculación con la comunidad llanera mediante un programa de extensión científica y cultural. Se estableció el ingreso al personal docente por concurso y se publicó la compilación legislativa de la UNIYES que le dio seguridad jurídica a la institución. Huellas del deber cumplido y del trabajo tesonero en aras de fortalecer la institución universitaria. En 1978 fue llamado a cumplir tareas de alto nivel en el establecimiento y gestión de políticas públicas para el desarrollo del agro y la cría, siendo designado director general de la Secretaría Técnica del Ministerio de Agricultura y Cría y posteriormente viceministro de ese despacho. Al término de su labor de servicio público, fue designado rector de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora, asumiendo con entereza y dedicación esta responsabilidad. Supo cumplir con la aspiración de servir de elemento para la conducción de nuestro pueblo, ejerciendo el liderato que nos corresponde y promoviendo la acción bajo nuestro impulso. Con la humildad propia de su bonhomía, en 1985 retornó a su modesta oficina en el Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Agronomía y con su carga de experiencias retomó la docencia en pre y posgrado, a la vez que intercambiaba la tarima con el pupitre y con disciplina y método iba culminando materias e investigando con acuciosidad en campo y biblioteca sobre el método más adecuado para prospectar el futuro de fincas agropecuarias y procurar su mejoramiento. Su tesis doctoral fue aprobada con mención honorífica y publicada en la revista de la Facultad de Agronomía, documento que es testimonio del compromiso asumido de nuestra voluntad por el engrandecimiento del país, más y mejores fincas productivas y remunerativas. Al término de sus meritorios años de servicio universitario, en 1993 emprendió un nuevo reto: trascender las fronteras patrias para llevar su saber a un centro de cooperación para el desarrollo de la agricultura en el subcontinente iberoamericano.
se iniciaba su etapa en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Con avidez de saber, la comunidad internacional le solicitó informar sobre el proceso agrario venezolano. Una esmerada investigación acopió para la posteridad cifras, datos, experiencias, opiniones, resultados, fallas y éxitos de aquel entusiasta experimento de incorporación campesina al desarrollo nacional iniciado en 1960. 3 tomos para que la historia juzgue. No podía perder la cooperación internacional su extraordinaria experiencia en gestión educativa para la agricultura, por lo que lo designó especialista internacional en educación y capacitación, cargo que desempeñó hasta 2008. En su tránsito por el IICA, ejecutó un programa de capacitación en temas agropecuarios de la agenda internacional, formó una red hemisférica de instituciones de capacitación agrícola, constituyó el Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural. Su meritoria labor fue reconocida por aquella institución al otorgarle el premio a la excelencia profesional concedido como reconocimiento al rendimiento y calidad del trabajo realizado. Es grato volver a los orígenes, sentir los aromas del campo, el cantar del arriero o del ordeñador, discutir de precios en la manga de embarque, la naturalidad de las transacciones, el valor de la palabra, el rudo trabajo ganadero, contrastan con el examen permanente del computador, observando la variación de los precios de los commodities agrícolas para realizar la transacción más favorable. Dilema de quienes se dedican a los agronegocios. Quizá los recuerdos de su temprana edad y comparaciones con la situación de agronegocios imaginada lo atrajeron al lar de su infancia y allí, con el sudor de la vacada, el grito del pastor y en traje de faena, se dedicó a su finca, Ganadería El Palmar, en las cercanías de Barinas. El primer valor, el trabajo, convicción y fuerza vital se suman para cumplir el mandato. A pesar de esta voluntad, la demanda de sus consejos ha reclamado nuevamente su presencia en diversos foros del saber agrícola y por ello ha sido designado presidente honorario de la Federación Andina de Asociaciones de Facultades de Ciencias Agrarias, presidente honorario del Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, presidente ejecutivo de la Fundación para el Sistema Hemisférico de Educación y Capacitación para el Desarrollo Agrícola y miembro del núcleo de decanos del agro, del mar, del ambiente, forestales y afines del Sistema Universitario de Venezuela. Su labor docente, de investigador y de gestión educativa le ha hecho merecedor de la Condecoración Nacional Orden Andrés Bello en su primera clase, de la Condecoración Ezequiel Zamora en su clase única otorgada por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, de múltiples diplomas de reconocimiento otorgados por la Facultad de Agronomía, la Universidad Central de Venezuela, el Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas, por el Instituto Nacional de Capacitación Agrícola y por la Fundación para la Investigación y Capacitación para la Reforma Agraria. Pero quizás al que guarde el más callado orgullo y la más profunda emoción sea el reconocimiento brindado por la UNEYES al crear la cátedra Rafael Isidro Quevedo Camacho y la orden respectiva para ser entregada anualmente a aquellos alumnos que hayan logrado distinguirse en sus estudios y avanzar en los mismos sin pérdida de tiempo. La memoria de su labor en ciencias agrícolas queda plasmada en la Orden al Mérito Agrícola otorgada por la República de Francia y el diploma de reconocimiento extendido por el Ministerio de Agricultura y Cría. La tierra que lo vio nacer le ha reconocido su labor tesonera y sus manifestaciones fehacientes en pro de los barineses, en la búsqueda de su perfección y grandeza, desde la conducción doctora de la Universidad de la región, pasando por la implementación de políticas agropecuarias para beneficio del sector agropecuario y dando ejemplo visible de su trabajo como productor. La máxima autoridad legislativa del Estado Barinas lo condecoró. El Consejo de Barinas le concedió la Orden Ciudad de Barinas y el Consejo de Obispo lo reconoció como hijo ilustre. El tema escogido por el doctor Quevedo para desarrollar su trabajo de incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fue la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en el marco de la educación universitaria. No podía ser de otra manera.
es la síntesis de un proceso que ha ido sumando conocimientos, experiencias, observaciones, evaluaciones, reflexiones. Es cumplir con el fortalecimiento de nuestra universidad desde una perspectiva particular, el desarrollo agrícola. Su trabajo corresponde a una línea de actuaciones que ha alcanzado diferentes grados de concreción a través de su desempeño profesional. Desde los 5 tomos que soportan la reestructuración docente de la Facultad de Agronomía en 1975 hasta los 2 tomos del proyecto de Universidad de Trujillo en 1983 y una serie de artículos arbitrados como la reforma universitaria y la modernización agrícola en Venezuela en 1997, una estrategia de capacitación para contribuir al desarrollo alternativo de los países andinos en 1999, educación y capacitación para la agricultura y la ruralidad también en 1999 y la educación y capacitación rural en la región andina en fecha tan reciente como 2004. Para desarrollar su trabajo de incorporación, asumió en primer término su concepción de la educación, la cual comprende como una aspiración esencial de la humanidad, pues ella es la nodriza que alimenta al infante dotado de pensamiento e inteligencia para hacerlo un ser consciente, y es la educación quien nos suma a la marcha infinita de la evolución cognitiva. Al comprender así la educación, le es posible reducir su amplitud, depurando su esencia en 3 singularidades: transmisión y creación de valores, mencionando entre otros pluralismo, libertad, paz y justicia; comprensión de la inserción en el mundo civilizado, esto es, el desarrollo de nuestro proceso cultural; y habilidades para crecer en conocimiento, lo que implica dominio de idiomas, capacidad para discernir y argumentar, dominio de la expresión de las ideas, conocimiento de las ciencias exactas y naturales y la sensibilidad para valorar las artes y fortalecer el cuerpo a través de la práctica de algún deporte o ejercicio físico. La educación es el arte de enseñar a aprender y es genitora de la convicción del aprendizaje como un proceso de por vida. En su trabajo de incorporación realizó una revisión histórica del proceso de formación y evolución de la enseñanza e investigación en la ingeniería agronómica e ingenierías relacionadas como la agrícola, la agroindustrial y la ambiental. Proceso hasta la fecha no documentado, lo que le concede un importante carácter de aporte original del autor. Esta tarea requirió un ejercicio sistemático de organización y estructuración de documentos que a la fecha solo depositados en los archivos de la institución estudiada. Su trabajo tiene valor historiográfico y será referencia obligada de los especialistas en historia de la ingeniería en Venezuela, específicamente en lo atinente a la agricultura y zootecnia. Con el concepto sobre educación en mente, abordó el encuadramiento del proceso educativo en la Universidad Central de Venezuela y con loable ejercicio autorreflexivo reconoció sus éxitos y admitió sus fallas. Siguiendo un proceso deductivo, continuó su examen considerando la Facultad de Agronomía y en ella distinguió lo general de lo académico. Repasó el proceso histórico de construcción de los pensum y la estructuración de las salidas profesionales que han determinado la formación de ingenieros agrónomos y fue estableciendo conclusiones y recomendaciones producto del riguroso examen del proceso académico, siguiéndolo al marco de su visión de la educación. La enjundia de su investigación documental hace de su trabajo lectura obligada para quienes se interesen por el desarrollo de la enseñanza de las ciencias agrícolas. Pero no se conformó con el relato, planteó con determinación y convicción la diversificación como salida profesional de los egresados de la Facultad de Agronomía, admitiendo que la formación de generalista puede ser una salida, pero solo una más de un conjunto posible. Al reconocer la posibilidad de múltiples instituciones, de múltiples titulaciones, aboga por una facultad de ciencias agrarias, ciencias agrícolas o ciencias agropecuarias con varias escuelas, algunas de las cuales posiblemente se alejarán de los cánones de la ingeniería, un tema crucial que reclama debate y reflexión. Quizás subyece la idea de un centro universitario para el agro, siguiendo las ideas que inspiraron la UNEYES. Estas visiones nos animan a pensar en un núcleo universitario para la ruralidad, que es una concepción moderna de otro
de otro tipo, de otro modo de vivir, con patrones de uso de tiempo, de recursos, de alimentación, de vivienda, de espacio y de animación del espíritu diferente al de los espacios urbanos, pero cumpliendo con satisfactores semejantes de calidad de vida. Un modo de vida donde la agricultura tiene un rol importante, pero es una más de múltiples actividades que pueden tener lugar bajo ese particular modo de vida. Darnos la oportunidad de plantear estas ideas traduce el inmenso valor del trabajo que glosamos. Al establecer las recomendaciones, se acoge a un enfoque basado en los fines de desarrollo del país. Para formularlas, adopta criterios concordantes con las necesidades de evolución de la enseñanza de la ingeniería agronómica a lo largo de la cadena de valor de la gestión agroalimentaria y ambiental. Sus propuestas están basadas en la revisión crítica de los sucesos acaecidos durante el periodo indagado en el proceso de gestión académica de la Facultad de Agronomía. Acumula de ese examen las lecciones de experiencia que fundamentan sus recomendaciones. Ellas son concordantes con el objetivo de aportar nuevas y fundamentales ideas al desarrollo de la enseñanza de la ingeniería agronómica. Entre otras propuestas y recomendaciones plasmadas en el texto, considera la opción de la constitución de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela como un centro de excelencia en ciencias agrícolas y de colocar el énfasis en el desarrollo de los estudios de cuarto y quinto nivel, capaz de atraer a interesados en formación de posgrado de todas las regiones del país y de Iberoamérica y ojalá el Caribe. Considera que el tránsito a la excelencia debe ser monitoreado y en consecuencia recomienda instrumentar la medición continua del desempeño a través de indicadores de gestión comparables a los de recintos de enseñanza de ciencias agrícolas de la más alta calificación internacional. Ellos deben ser acicate para avanzar y no columna para sollozar. Replantea la utilización de las estaciones experimentales y aboga por un triple desempeño. Obviamente, la investigación y experimentación científica, pero también la orientada al desarrollo de las líneas comercializables y la gestión productiva capaz de generar ingresos a las finanzas universitarias. El planteamiento queda formulado y abierto al debate de cómo materializarlo. Sus conclusiones y recomendaciones estimularán el trabajo sistemático de la academia en materia de educación, en su sentido más amplio, al contribuir a definir orientaciones y directrices que pueda brindar la academia a la evolución de las tareas fundamentales de docencia, investigación y extensión universitaria. Sus lecciones, de seguro, facilitarán a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat cumplir con su rol promotor de ideas para el desarrollo de las ciencias de la ingeniería en Venezuela, al mismo tiempo que constituyen un valioso aporte para que discutidas, analizadas y sustentadas ante las instancias y procedimientos de rigor en nuestra academia, se formalicen en un aporte a consignar ante las autoridades universitarias vinculadas al agro con el propósito de adecuar los estudios de ingeniería agronómica y posgrados consecuentes a las más actualizadas corrientes de formación en este campo particular de las ingenierías. Por ello no dudamos en recomendar que se inste a la Comisión de Agricultura, de Educación y de Relaciones con las universidades de nuestra academia a que desarrollen, a partir del trabajo de incorporación del doctor Quevedo, un proyecto de documento sobre visión prospectiva de los desarrollos de las funciones universitarias en las ingenierías del agro, para ser consignado ante las autoridades correspondientes como una contribución de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat al desarrollo de tales ingenierías. Apreciado Rafael Isidro, al abrir el portón de nuestra corporación, en instantes antes que recibas las insignias de tu investidura como miembro correspondiente por el Estado Barino, justo antes de agregar esta nueva etapa a tu desempeño vital, invoco la última clase de nuestro decano Manuel Vicente Benerra, quien nos encomiaba el 11 de mayo de 1967 a dedicar con todo afán la ciencia depositada en nosotros como fuente de beneficio para la humanidad, como manera de querer y labrar la felicidad de este pedazo de tierra que se nos entregó como patria y de procurar la redención de todos aquellos seres que no han tenido ni la fortuna ni la oportunidad que a nosotros se nos ha brindado. Con certeza absoluta afirmo que así lo harás, asumiendo a plenitud las responsabilidades académicas de promoción y difusión del saber de las ingenierías, de realizar el mayor esfuerzo
promotor y consejero en pro del desarrollo nacional, de contribuir a orientar la ejecución de infraestructura del país, de colaborar con las universidades en la continua adecuación y actualización de los contenidos docentes en las materias propias de las ingenierías y de opinar mesurada y razonadamente sobre leyes y ordenanzas concernientes a estas materias. Bienvenido a la academia, doctor Quevedo. Sus puertas le dan paso, los estandartes de su conducta y saberes lo preceden. Al recibirlo con merecido reconocimiento, lo hacemos seguros de que sus hechos y contribuciones acrecentarán la entrega de logros de nuestra corporación al destino de progreso, de felicidad, armonía y convivencia que signa nuestro destino nacional. Muchas gracias. Ingeniero Rafael Isidro Quevedo, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la Academia lo premien, si no, que se lo demanden. Es muy poco lo que se puede agregar a las dos autoridades que me precedieron. Solamente voy a dar un par de reflexiones. Un país puede tener todo el oro del mundo, puede tener todas las edificaciones de 200 años, todas las minas, todos los pozos petroleros, pero si no tiene garantizada la agricultura y el suministro de alimentos, esto no vale de nada. Hace 2 días asistí a un importante foro sobre el desarrollo agropecuario, nuevo rol del sector alimentario en el desarrollo del país. Me impactó el moto de FEDEAGRO, sembrando el futuro. Título realmente obligante para que este sector fundamental reciba todo el impulso que realmente merece para darnos garantías de futuro a los venezolanos. Hoy hemos tenido el placer de incorporar a nuestra academia al ingeniero agrónomo doctor Rafael Isidro Quevedo como miembro correspondiente por el Estado Barinas. El doctor Quevedo nos aporta un extenso currículum, tanto en cuanto respecta a el doctor Quevedo tiene importantes vinculaciones con instituciones internacionales que buscan el crecimiento de la agricultura, lo cual es sumamente valioso para nosotros. Me permitiré
ofrecer algunas remembranzas sobre el desarrollo del agro, comenzando por los avances fundamentales ocurridos con el cambio de nombre. A fines de los años 30, del Ministerio de Sanidad y Agricultura y Cría por el Ministerio de Agricultura y Cría, con las estaciones experimentales, recuerden que eso es el año 36, el cultivo de la trucha en Mérida, el comienzo de los estudios de agronomía en la Universidad Central, para mencionar solamente algunos. Recuerdo a varios de sus primeros graduados, los ingenieros Diego Serpa y Juan José Soteldo, en 1944, el primero de los cuales cursó posteriormente estudios de posgrado en la Universidad de California en Davis, donde nos encontramos al terminar la guerra. Se puede dejar de mencionar, no puedo dejar de mencionar los trabajos de regadío que efectuaba en Cumanacoa, también durante esos años de guerra, una compañía constructora con ingenieros venezolanos y vascos. Luego se estableció la colonia de Purén, de grata memoria. En el Congreso de Ingeniería de 1994 se trató intensamente el tema del desarrollo del agro, de la insuficiencia de represas para la irrigación y el necesario crecimiento del número de hectáreas irrigadas. 1994. Allí, el doctor Felipe Gómez Álvarez pronunció unas palabras proféticas: si no atendemos debidamente al agro, para el año 2025 habrá una hambruna. Insólito. La profecía se cumplió 10 años antes. Entonces se hablaba de alcanzar la producción del 75% de las necesidades de alimentos. Lo anterior, en contraposición a la economía creada durante la época colonial hasta principios del siglo XX, cuando en múltiples regiones de Venezuela, especialmente las áreas del Tocuyo, Valle de Aragua y en Oriente, se producían caña de azúcar, café, cacao, verduras, los rebaños daban carne y leche y otros productos que alimentaban a la población. Se exportaban y se generaban divisas. Recordemos la expresión gran cacao. Algunos caraqueños pueden recordarlo. Atravesamos ahora un periodo crítico, increíble, de escasez aguda de alimentos. El caso del maíz es desastroso, ya que la producción disminuyó a 1,5 millones de toneladas. Insuficiente. Igual ocurre con el arroz, donde la producción puede llegar a 750.000 toneladas con un consumo superior a 1.300.000. No hablemos del azúcar o la leche. Yo no lo veo. La producción de cereales presenta un déficit parecido, al igual que el de semillas, abonos, fertilizantes. Esperemos y estimulemos con todos los recursos disponibles que el agro se reactive en su totalidad, en la ganadería, en el número de hectáreas en producción, en la piscicultura. Abogamos por estimular la apicultura amenazada en algunos sitios foráneos por el uso indiscriminado de insecticidas. Es igualmente urgente la producción y almacenamiento de semillas con su correspondiente conservación a temperatura óptima, si lo suficiente y bien ubicado. Tratando el tema de semillas, estaríamos siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo por el exterior. Las fusiones entre Syngenta de Suiza con China, ambos fabricantes de productos químicos para la agricultura, o la de Bayer alemana con Monsanto americana, grandes productoras de semillas y otros productos químicos. Se está fusionando y estructurando gigantescos consorcios. Y los fertilizantes de nuestra petroquímica, ¿dónde están? Tenemos. Se habla de la carencia en Venezuela de áreas con terrenos suficientes, apropiados para el desarrollo agrícola, y en caso de haberlos, faltaría personal de trabajadores aptos. Allí es donde la innovación puede ofrecer resultados positivos
adoptando los más avanzados métodos de cultivo y la maquinaria más moderna. Tendremos que importar trabajadores chinos. Podríamos consultar a los científicos israelitas que pueden producir tomates en el desierto. A propósito, en estos días en las noticias está que en los Estados Unidos el Congreso está aprobando una ley por la cual los trabajadores irregulares que ellos tienen, sobre todo de California, Texas, Arizona, traen de México y de Centroamérica en general, y no les pagan suficiente, no lo votan, todo el dinero. Ahora el Congreso americano se está ocupando de eso y todos estos trabajadores en estos países están muy contentos. El desarrollo pleno del agro es esencial para el futuro de nuestro país en búsqueda de la mayor independencia alimenticia. Por todo lo anterior, serán fundamentales los aportes que se adopten, especialmente en la enseñanza de todos los sectores vinculados al agro, muy en especial la investigación. No olvidemos que esta última dio buenos resultados en el pasado, con el descubrimiento de nuevas variedades de maíz y otros alimentos, incluyendo una mejor selección de ganado. Los desarrollos anteriores son todos esenciales para construir el mejor futuro de Venezuela, algo que nos obliga a meditar profundamente. Comentemos brevemente el futuro. ¿De cuál futuro estamos hablando? Por supuesto, del mejor, del que tenga mayor claridad. Hoy, lamentablemente, nos excusamos por eso. De mayor claridad, no solo los aspectos físicos relacionados con la iluminación, con las represas hidroeléctricas, con Guri, sino más importante aún, claridad de mentes, claridad de pensamiento, claridad de conducción. Un país en pleno desarrollo, donde cunde el respeto al ciudadano y la Constitución. En esta era de influencia, de impactantes tecnologías, de información ultra rápida, es poco comprensible que éstas no se manifiesten palpablemente en nuestro desarrollo. Por ejemplo, en la comunicación a distancia, en la televisión, en internet, siempre por fuera. Empero, de acuerdo a los pronósticos a corto plazo, tendremos que pensar en una recuperación de nuestro país, tan pobremente manipulado en todos los campos. ¿Qué proyectos firmes tenemos para resolver el crecimiento del agro en todos sus sectores? Bienvenido, académico Quevedo, ahora académico Quevedo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este acto y esperamos que su compañía perdure en el tiempo. Buenos días. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Ha concluido la. Muchas gracias. Sí.